Bien, en el día de hoy vamos a tratar el tema de ministerios de sostén propio. Ministerios de sostén propio, en respuesta a que muchos están diciendo que estas reuniones que estamos teniendo no tienen base bíblica ni el apoyo del espíritu de profecía. Salió esta última definición de la misión del Valle de México de quién es un pastor. Un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es aquel que ha sido llamado al ministerio, ordenado como tal. En este grupo se incluyen también a aquellos a quienes han estudiado la carrera de teología o su equivalente, tienen un empleo denominacional y está asignado a funciones que la Iglesia reserva para pastores. Repetimos, de acuerdo a la nueva definición que le están dando a los ancianos, ¿quién puede ser elegido como pastor? Aquel que ha sido llamado al ministerio. ¿Qué más? ¿Ha sido empleado por quién? Por la organización. Tiene una carrera de 4 años de teología y tiene un cargo dentro de la organización. Entonces se puede considerar como ¿quién? Como pastor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulos 1, verso 5. Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, verso 5 lo siguiente. Dice así: antes que te formase, ¿qué dice? En el vientre, ¿qué pasó? Te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta, ¿a quién? A las naciones. Antes que estudiases 4 años de teología, te santifiqué. ¿Es lo que dice la palabra? Antes que tuvieras un empleo en la denominación, ¿dice eso? O dice, después de que estudiaste teología, te hice el llamado. ¿Dice eso la palabra, hermanos? Después de que te empleó el Sanedrín, entonces te llamé. ¿Es lo que dice la Biblia? Hermanos, estas definiciones no son bíblicas. Si ustedes leyeran esta definición, hermanos, esta es en contra de los que estamos en el mensaje de los 3 ángeles. Miren, toda la denominación para pastores. Los estudios convierten a un alumno en licenciado de teología, pero no lo hacen pastor. Hay tantas contradicciones aquí. En virtud de eso, no todos los que han terminado dichos estudios deberían ser llamados pastores, pues hay más elementos que respaldan el uso de su término, el empleo denominacional. La Biblia me dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Amén. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hermanos, vamos a ver otro verso semejante. Nosotros podemos ir esto es en el Antiguo Testamento, podemos ir a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, ahí vemos también el ejemplo del apóstol Pablo, ¿sí? El libro de los Gálatas, en el capítulo 1, ¿sí? Gálatas capítulo 1, vamos a ver el verso 15 y 16. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Dice lo siguiente, está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, pero cuando agradó ¿a quién? ¿A la denominación? No. Por cuanto agradó a los profesores de teología. No. Bueno, no es que no pasa la prueba. Por cuanto agradó a la nueva definición de pastor, tampoco. Dice la palabra del Señor, por cuanto agradó a Dios, amén, que me apartó desde el vientre de mi madre, amén. Hermanos, el llamado divino precede al llamado humano, amén. El llamado divino es primero. Incluso viene desde antes de que los seres humanos nos vean,
Dios nos conoce y nos ve y nos llama. Gloria a Dios que Él nos llamó desde el vientre de nuestras madres para este santo y bendito mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Es que este es el último mensaje de advertencia. Y los profetas y los apóstoles siempre estuvieron dando un mensaje de advertencia. Amén. Siempre. Por eso no fueron aceptados. Porque el mensaje de advertencia no es aceptado. El mensaje de comodidad es muy bien aceptado. A una hermana que la defraternizaron este fin de semana, le dijeron: mejor no te metas en problemas, mira, yo no voy allá con tus grupos porque es todo el día. Yo aquí llego, me siento, dando las 12 me voy. Eso es lo que yo quiero. Hermanos, Dios no nos llamó para comodidad. Dios nos llamó para sacrificio, como Él fue sacrificado. Dios nos llamó para servir como Él sirvió. Amén. Pero su llamado va más allá de los 4 años de teología, va más allá de un llamado denominacional. El llamado viene de Dios desde el vientre de nuestras madres. No solamente llamó así al profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, también ¿a quién llamó? A los apóstoles. ¿Específicamente a quién? A Pablo. Pablo tuvo ese encuentro con Jesús en camino a Damasco. Pero mucha gente dudaba, ¿verdad? Porque nosotros sabemos la historia, que Saulo era un perseguidor. Y mucha gente dudaba que él había sido llamado ¿por quién? Por Dios. La gente que dudaba que él había sido llamado por Dios decía, quizá especulaba, si él no anduvo con los 12 que siguieron a Cristo. Entonces Pablo, en sus cartas credenciales a la epístola de los Gálatas, de hecho, hermano, los Gálatas son los galos de Galacia. Es una carta a lo que nosotros podríamos decir el día de hoy a los hermanos de Francia. Los galos, los hermanos que vivían en esa zona de Europa. Pablo les dice, mis cartas credenciales son las siguientes. Mi llamado al mensaje cristiano me lo hizo Dios desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Y aunque no formé parte de los 12 apóstoles, formo parte de ese llamado desde que antes de que yo naciera. Amén. Y sigue diciendo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién hace el llamado? Dios. La nueva definición es que el llamado lo hace una denominación. ¿Esto es restringir las líneas de trabajo, hermanos? ¿Cuántos creemos que Dios nos llamó por su gracia? Amén. Todos somos siervos de Dios. Y como dice el himno, debemos tocar la trompeta. Sigue diciendo la definición, verso 16. Y me llamó por su gracia. ¿Qué dice su versión en el verso 16? Para revelar a su Hijo, ¿en dónde? En mí. Para que yo lo predicase entre los gentiles. ¿Consulté entonces a los apóstoles y al Sanedrín? No. ¿Qué dice la palabra santa del Señor? No consulté enseguida con carne y ¿qué más? Y sangre. Amén. Para aceptar este llamado yo no fui a pedirle permiso a los hombres. Y para aceptar este llamado lo acepté porque Dios me llamó desde antes de que yo naciera por su gracia.
Y este llamado no es para sentarse cómodamente y estar diciendo, tengo tantos cargos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. No, ya me olvidé de todas esas cosas. Ahora sé que he sido llamado por un solo motivo y por una sola razón, para predicar este santo mensaje a los gentiles. Amén. ¿Para qué has sido tú y yo llamados, hermanos? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué? Para predicar. ¿Estamos predicando? Amén, hermanos. Sé que algunos, la Biblia me dice que algunos Dios los ha llamado apóstoles, algunos doctores, algunos diáconos. Los ha llamado de diferentes formas, pero todos con un solo objetivo: predicar la verdad presente. Amén. Ahora, queda claro que Pablo dice, yo no tuve que pedirle permiso a nadie, entonces yo no tuve que apretar un botón para que me empezaran a llamar pastor, ni llamado al ministerio. Yo no tuve que aceptar ningún llamado de hombre, ni pedir permiso a ningún hombre. Por la gracia de Dios fui adelante. Amén. Hermanos, esto es bíblico. Si ustedes revisan la nueva definición que están dando de pastor, no tiene ninguna cita bíblica. Llamado al ministerio, que tenga la convicción de haber sido llamado, estudios profesionales, que se prepare en los cursos de licenciatura de teología a religión, empleo denominacional, función específica de pastor. No hay ninguna cita, ni de la Biblia, ni del espíritu de profecía. Sin embargo, de esta manera están trabajando la conciencia de los seres humanos y le están diciendo, ¿quién es un pastor? Solo con tradiciones, conceptos humanos. Pero Dios llama desde antes. ¿Queda claro, hermanos? Ahora, vamos a seguir viendo algunos elementos más. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, por favor. Marcos, capítulo 6. El ejemplo de los ejemplos. Dice la palabra del Señor. Marcos, capítulo 6, verso 3. Sí. Desde el verso 6, desde el verso 1, Marcos capítulo 6, verso 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino, hermanos? A su tierra. Cristo dijo que un profeta no es, ¿qué? No es profeta en su propia tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son qué? Son hechos. ¿No es qué? ¿Qué profesión tenía Jesús? 4 años de teología, empleo denominacional, era de la tribu de Leví, no, era de la tribu de Judá, cumplía los requisitos para ser llamado al ministerio, los requisitos humanos. Este sabe hacer sillas, mesas, libreros, puertas, tablas. No tiene los requisitos y está en la sinagoga. ¿Cuáles son sus credenciales? Amén, hermanos. Cristo, nuestro Salvador, el ungido de Dios, inició su ministerio siendo un obrero como tú lo eres, un empleado, habiendo ayudado por años a José en la carpintería, sin tener las credenciales que el Sanedrín pedía.
Cuando se dieron cuenta de su sabiduría, dijeron, ¿no pudo haber aprendido tanto en la carpintería? El día de hoy se está repitiendo lo mismo. Y este laico que está predicando, ¿quién se cree? Y esta hermana que se está poniendo a predicar de Daniel y Apocalipsis, ni estudió griego ni hebreo. Y este hermano, yo lo conozco, él nada más se encarga de contar los diezmos. ¿Qué vas a ver de teología? Ha habido hermanos que han escuchado las siguientes palabras. Ay, hermano, yo sí estudié teología y tengo la autoridad de 4 años. ¿Cómo me gustaría que estuvieran enfrente de Jesús? Porque también le podrían presumir a Jesús sus 4 años de teología, su maestría, doctorado y su empleado, su employment, su cargo denominacional. Y Jesús se hubiera quedado callado y les hubiera dicho, soy un simple carpintero. Amén. Hago un llamado a los que están haciendo estas definiciones no bíblicas, a que vivan de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos restringir la predicación del Evangelio. No podemos, hermanos. En 1895, la sierva del Señor escribió el 23 de julio de 1895 en la Review and Herald, déjeme lo busco aquí, ¿sí? En la Review and Herald escribió lo siguiente: la necesidad del Espíritu de Dios, escribió ella, 1895, lo estoy buscando aquí, ya lo tenía, pero de alguna manera se me perdió. Pero es importante que nosotros escuchemos las palabras de advertencia de la sierva del Señor, porque son palabras muy directas. 1895, 23 de julio, se llama el artículo La gran necesidad del Espíritu Santo. El pueblo de Dios tiene la gran necesidad del Espíritu Santo. Y dice, Dios no ha señalado a ningún hombre como guía, ni lo ha hecho conciencia para otro hombre. Por lo tanto, dejen que las manos humanas se retiren de estar prohibiendo a los siervos que sienten la necesidad de ir a trabajar a la viña del Señor. El llamado es, dejen a los seres humanos, retiren sus manos de aquellos que les están prohibiendo trabajar en la viña del Señor. Dice lo siguiente, Review and Herald, julio 23 de 1895. Leyes y reglas están siendo hechos en los centros de la obra, que pronto serán quebradas en átomos. ¿Qué dice la sierva del Señor? Hay leyes que se están haciendo en los centros de la obra del adventismo para impedir la predicación del Evangelio, pero estas leyes pronto serán quebradas en átomos. Amén, hermanos. Y sigue diciendo, no deben aquellos que están en lugares de autoridad emplear todos sus poderes para sostener a algunos, mientras otros son ignorados, olvidados y dejados que perezcan. Las almas deben de darle cuenta a Dios solo. ¿Quién puede decir cuántas avenidas de la luz deben ser cerradas? ¿Sí? Arreglos que el Señor debe de hacer y que Él no ha instituido. ¿Quién tiene autoridad para decir, tú sí predicas y tú no predicas?
¿Quién? Y luego sigue diciendo la sierva del Señor, escuchen bien lo que dice, el Señor no les pide permiso, escúchenme, porque esta cita hasta la marqué de otro color. El Señor no les pide permisos a aquellos que están en posiciones de responsabilidad, cuando Él desea usar a ciertas personas como sus agentes para la proclamación de las verdades. Amén. ¿A poco creen que Dios va a ir a la conferencia general y le va a decir, vengo a pedirles permiso, a ver si me dejan usar a tal hermano? Hermano, la sierva del Señor es clara. Revista Review and Herald, julio 23 de 1895. El Señor, si quiere usar a alguien como agente de su santa verdad, no le va a pedir permiso a los que están. ¿A poco va a decir, vamos a hacer un comité para ver si a mí Dios me van a dar permiso? Hermanos, la palabra del Señor es clara. El Señor no le pide permiso a un comité si Él quiere usar a alguien para la proclamación de sus santas verdades. Amén. Hermano, y si tú has sido llamado por Dios a dar la última advertencia a un mundo que perece, Dios no le va a pedir permiso al comité de la asociación para ver si tú puedes predicar la verdad. Porque el llamado de una institución antecede al llamado divino. ¿Sí? Sigamos viendo algunas otras cosas que nos dice la palabra del Señor respecto a los de sostén propio. Entonces, Cristo está, su título es carpintero, y en el capítulo 6 de Marcos dice, ¿no es este el carpintero? Marcos capítulo 6, verso 3. ¿Hijo de quién? Hermanos, debemos entender algo allí. ¿Hijo de quién? De María. La gente pensaba que porque María no había sido casada, Jesús era un ¿qué? Un bastardo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir todos los desdenes y reproches de sus propios hermanos, de su propio pueblo. Aquellos quienes más odian y persiguen no son nuestros enemigos declarados, son los que estuvieron por mucho tiempo al lado nuestro. Lean, lo leímos anoche, Salmo 55, ahí lo dice. Porque no me afrentó hombre alguno. ¿Lo leemos? Salmo 55. Ezequiel, Daniel y para atrás están Salmo 55. Sí. Salmo 55, el capítulo 55, el verso 11 dice, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan ¿de dónde? De sus casas, de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría ¿qué? Soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ¿qué? Ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer ¿qué? Íntimo mío, mi guía y qué más, y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente ¿qué? Los secretos, y andábamos ¿dónde? En amistad, ¿en dónde? En la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda y desciendan vivos al Seol. ¡Ah, qué deseos! Hermanos, está hablando un ser humano. David el profeta tenía amigos que caminaba seguramente de la mano como muchos de ustedes caminaron. Con amigos íntimos caminaron en el templo. Y que hoy que han tomado estas santas verdades son los que los aborrecen.
Aquellos con que ustedes compartieron los secretos, ahora son aquellos que ustedes tienen que, o todos tenemos que soportar. Así empezamos a tomar la cruz de Cristo, con sacrificio. Tú, mi íntimo amigo, mi amigo y mi familiar. Seguramente aquí hay más de algún hermano y quizá algunos que están viendo el video tienen más de un conocido que es su familiar más bien. Y que ese familiar es el amigo más acérrimo, el enemigo más acérrimo que tienes. Y te dice que andas allá y te ha dejado de hablar y te ha dejado de dirigir la palabra. No te preocupes, no somos los primeros ni los últimos. Todos los fieles de todas las edades han tenido que pasar por esta amarga experiencia. Y así Jesucristo en el capítulo 6 de Marcos, en el verso 3 le dijeron: tus credenciales no te apoyan. Tu cargo, eres un carpintero. No estudiaste en el Sanedrín. Tu familia no te apoya tampoco porque eres hijo de María. ¿Quién es tu padre? Nosotros tenemos nuestro padre. ¿Y quién es? Decían los judíos. Abraham. Pero tú, ¿quién es tu padre? ¿Y qué les dijo Jesús? Les voy a decir una cosa, dijo Jesús. Su padre es el diablo. ¿No les dijo eso? Vosotros sois hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ah, pero Cristo estaba atacando a la iglesia militante. Vamos a analizar en la tarde esas citas, porque hay algunos que han entrado a este movimiento, pero al leer ciertas citas del libro Eventos de los Últimos Días, fuera de sus contextos, están volviéndose en contra de este santo mensaje, el mensaje de los tres ángeles, y se vuelven muy cómodos a sus sillitas y se quedan tranquilos con un cargo. Volvemos al verso: hijo de María, hermano de quién? De Jacobo, verso 6 de Mateo. Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus qué? Sus hermanas. Y se escandalizaban ¿de quién? De él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. ¿Y dónde más? Y en su casa. Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, no cumplía los requisitos para ser empleado denominacional. Sin embargo, fue concebido por el Espíritu Santo, llamado por Dios, acompañado por los santos ángeles, y las obras y el poder del Padre se reflejaron en cada momento de su vida. Y su ministerio echó para abajo el ministerio de los otros. La gente se encelaba, dice la palabra del Señor. Vamos allí en mismo Marcos, en el capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice la palabra del Señor. Perdón, es el capítulo 3. Marcos capítulo 3. Empezamos desde el verso 13, Marcos capítulo 3, desde el verso 13. Después subió al monte y llamó así ¿a quién? A los que tenían 4 años de teología. ¿Otra vez?
Hermanos, estoy contrastando. La Biblia me llama a contrastar la verdad con el error. Porque hay un peligro. Si en las escuelas de teología les enseñan la verdad torcida. Es más, ¿de dónde vienen las escuelas de teología, hermanos? ¿Han ustedes estudiado el libro de los Hechos? ¿Han visto que los apóstoles para ser apóstoles fueron a estudiar teología? ¿Ahí dice eso? ¿Quién y para qué